encontrarlas relación y hacer una sola historia de forma cronológica, ¿no? O sea, que las historias, muchas historias se intercalan, se relacionan, y él lo hace, en vez de contar historia por historia, contarlo todo de acuerdo al tiempo, ¿no? Cronológicamente. Y bueno, lo que quiero destacar en esta investigación es que Tlaloc, a pesar de que no es la pieza central o el personaje central de ninguna de las historias, está presente en todas las historias, y de entre los varios dioses que son representados en este códice, principalmente Quetzalcóatl, o Ejecatl y Quetzalcóatl, Tlaloc siempre está presente en diferentes términos, ¿no? Entonces eso es lo que quiero resaltar, la importancia que tiene Tlaloc en este códice y en general para la cosmovisión mixteca. Bruno, ¿cómo empezaste a trabajar esto? Por la clase con la doctora Sotelo, en una clase justamente de códices mesoamericanos. ¿Ya? Sí, pues. Tenemos que mover la cámara para ver las diapositivas. Podemos hacerlo, pero dale. Sí, no vemos algo, que salga la presentación. Bueno, pues comenzamos entonces. Yo os voy a hablar un poco de las características físicas del códice, antes de entrar ya propiamente a la investigación. El soporte es flexible, está formado por 16 tiras de piel, posiblemente de venado, unidas en los extremos con una extensión total de 11.41 metros, plegados a manera de biombo en 47 secciones de aproximadamente 24 por 3 centímetros de ancho por 18.4 centímetros de alto. En ninguno de los dos lados el códice fue pintado en todas las secciones. Tenemos que van algunas historias, de repente encontramos páginas totalmente en blanco y después continúan otras historias. En el anverso se pintaron 44 secciones, mientras que en el reverso se pintaron 42. En el anverso se registraron algunos de los acontecimientos política y militarmente más relevantes de la vida del guerrero y gobernante Ocho Venado, Garra de Jaguar, uno de los personajes más importantes en la historia de cosmovisión mexica. Mientras que el tema principal del reverso es el origen de la dinastía del señorío de Tilantongo, en la Mixteca Alta, lugar de origen de Ocho Venado, Garra de Jaguar. Muy probablemente el códice fue elaborado en la zona que actualmente conforma el estado de Oaxaca, y de acuerdo a los temas que trata cada lado, específicamente en el anverso, pudo haberse pintado en Tilantongo y el reverso en Teozacualco, porque los dos lados muestran características, artísticas, estilísticas muy diferentes, ¿no? Se nota que es el mismo estilo de la Mixteca, pero que fueron pintados por diferentes artistas y en diferentes tiempos. Los colores, en ambos lados del notal, los predominantes son los colores clásicos mesoamericanos, ¿no? El rojo, el amarillo, el azul, el café, el ocre y el negro. Lugar de origen, ya se los mencioné. Breve historia del códice. Bueno, posiblemente la historia de este códice comenzó en Tilantongo a principios del siglo XIV, cuando quizá fue pintado el primero de los lados. Después se tiene noticia de él en la época moderna, en 1854, que se encontraba en la biblioteca del monasterio de San Marcos, en Florencia, Italia. Posteriormente, para el 59, es adquirido por un coleccionista inglés. Después, para el 76, pasa al Museo Británico como donación, y el códice recibe este nombre por Celia Nuttall, que fue una de las primeras investigadoras que se adentró a ver el contenido del texto.
Algunos de los principales estudios que se tienen sobre este códice no son muchos. En el 77, Alfonso Caso; en el 87, Nancy Troy; en el 92, Ferdinand Anders, Martin Jansen; después en el 94, John Paul; en el 2006 y 2008, Manuel Hermann. No ha sido muy estudiado este códice y tiene bastante información que pueden salir varios trabajos. Bueno, en las historias que se plasmaron en ambos lados del Nutal aparecen varias deidades, ya sea como ellas mismas o formando antropónimos o topónimos. Sin embargo, hay una divinidad que además se presenta en fechas y nombres calendáricos: Ñuhutzapuy, conocido entre los mexicas como Tlaloc. Etimológicamente, los nombres en náhuatl y en mixteco son muy diferentes, ya que Tzapuy significa lluvia, tal cual, mientras que algunos investigadores han propuesto que Tlaloc proviene de Tlali, tierra, o Tlaloa, hacer brotar. Sin embargo, siempre ha sido más comúnmente asociado a lo acuático y especialmente a la lluvia. Posiblemente por estar asociado al 19º día del mestli o del mes, Quiahuitl, lluvia, normalmente representado con las anteojeras, la bigotera y los colmillos de este personaje, ¿no? Que es el mismo símbolo de la cara de Tlaloc. A veces se representa muy esquemáticamente únicamente los rasgos más distintivos: anteojera, bigotera y colmillos. A veces sí se representa todo el rostro, y hay veces incluso que se representa con todo el cuerpo, ¿no? Bueno, contrariamente a lo que se pudiera pensar, la fecha más temprana en ambos lados del códice aparece casi al final del reverso, con los señores 1 Lluvia y 7 Lluvia, que son los personajes que tenemos aquí. 7 Lluvia y 1 Lluvia. Personajes que son muy importantes en la vida de gobernantes y fundación de linajes, como se verá más adelante. El señor 7 Lluvia, Tzapuy, muestra pintura corporal roja ligado al oriente y al sol, mientras que el señor 1 Lluvia solo porta el tocado y pintura facial característicos de Tlaloc en la Mixteca, mientras que para Teotihuacán, Tlaloc en su tocado presenta mayoritariamente plumas verdes, el tocado de 3 borlas a veces. Para los mexicas es más común el símbolo del año. Para los mixtecos, este es el tocado clásico de Tlaloc, que es como una especie de gorrita con un moño encima, y este elemento que tiene arriba puede o no tenerlo, pero este gorrito es muy característico de Tlaloc en la Mixteca. Y la pintura facial con la que normalmente se le representa a Tlaloc es esta, negro con naranja. Aparecen también el señor Cinco Viento, el señor Cinco Viento, Tzapuy, ¿no? Recibe su nombre personal dado los atavíos que tiene en la cara, ¿no? O Cinco Viento Tlaloc. Y la señora Nueve Lagarto como fundadores de Apuala, un lugar sumamente importante ya que es de donde surgieron los más importantes linajes que gobernaron la Mixteca. Apuala es un lugar mítico, es como una especie de Tamuanchan o de Tlalocan, de donde van a surgir los personajes más importantes de la Mixteca. Siempre se dice, o la mayoría de ellos, que salieron de este lugar, ¿no? Es como una especie de legitimación. En las siguientes páginas se continúa con esta historia, y nuevamente aparecen los sacerdotes 1 Lluvia y 7 Lluvia, que junto con otros 2 sacerdotes pasan por un lugar donde se encuentra, al parecer, un templo de Tlaloc, que lo tenemos acá. Aquí tenemos el camino por el que vienen los sacerdotes, cargando los instrumentos de fundación, de linajes, y tenemos una cabeza de Tlaloc sobre lo que se ha interpretado como una cuna. Y bueno, pueden ser 1000 cosas, pero han dicho que es una cuna. Y tenemos ofrendas de hierbas. En este lugar, ok. ¿Quién dice que es una cuna? Sí. Martin Johnson.
Eh, ok, en el templo donde se aparece se llevan a cabo ofrendas de hierbas. Ambos personajes llegan junto con otros sacerdotes a realizar un ritual muy complejo en el templo de las piedras, que es este templo que tenemos por acá, que se encuentra en un lugar no identificado. Los personajes vuelven a aparecer al final de la página realizando un ritual en el año 915 después de Cristo. Aquí tenemos a los mismos personajes, llegan, realizan el ritual en este lugar y después aparecen haciendo otra especie de ritual. Terminado el ritual, los sacerdotes Tlaloc siguen su camino hasta un lugar no identificado, posiblemente un volcán, ¿no? Tenemos que en la cima está saliendo lumbre, pero este nombre del volcán no está identificado en la Mixteca. En esta ocasión, cada personaje aparece 2 veces, pero ataviados de maneras distintas, ¿no? En las primeras, pues, mientras aún están haciendo su recorrido, van mucho más ataviados, y ya cuando llegan al volcán, ya se presentan, principalmente el sacerdote Siete Lluvia, ya está con un atavío menos elaborado. En esta misma fecha, 915 después de Cristo, aparece en la página 14, en la que se da inicio una nueva historia, que es la historia de Tres Pedernal Quechquemetl de Concha, que es esta mujer que tenemos aquí. Aquí está su nombre calendárico y recibe su nombre personal por su... Aquí está, ¿no? Que es Quechquemetl de Concha. ¿Quién lleva los atavíos característicos de la diosa náhuatl Chalchihuitlicue? Tenemos una nariguera escalonada y tenemos los chalchihuites en su falda. La consorte de Tlaloc, quien emprende un viaje en compañía de varios personajes relacionados con el dios. En este caso tenemos de nuevo el personaje 1 Lluvia y 7 Lluvia, aunque aquí tienen los nombres intercambiados, ¿no? El personaje que ostenta la máscara de Tlaloc a lo largo del códice siempre es 7 Lluvia, y aquí les cambiaron los nombres el pintor. También lo acompaña el anciano 10 Lluvia, quien acompañado de otros sacerdotes lleva ofrendas hacia un patio almenado, donde los señores 1 Lluvia y 7 Lluvia, que aparecen con los nombres intercalados, realizan una ceremonia. Aquí tenemos otro personaje. Aquí vemos que los sacerdotes salen cada quien de un lugar determinado, y este personaje 10 Lluvia también va a ser muy importante a lo largo de varias historias. También es importante en el códice, algunas fechas sí son, digamos, un tanto precisas en relación con otros documentos, no se pueden asegurar más o menos la época, pero hay muchas otras fechas que no cuadran. Entonces tenemos que hay personajes que se dice que vivieron más de 100 años, de acuerdo a las fechas que están ahí, otros que a los 5 años ya habían hecho conquistas, ¿no? Entonces es un tema delicado, pero pero vamos a seguir esa línea de todas formas, ¿no? Entonces, esto lo digo porque el sacerdote 10 Lluvia siempre es representado como un anciano. Desde la época más temprana donde aparece, que es esta, en el 900, hasta la última fecha donde aparece, siempre es representado como un anciano, ¿no? Entonces, es difícil saber realmente la edad, por ejemplo, de este personaje, si es que existió. Bueno. Por otra parte, vemos que en la cima de un cerro nevado aparece una representación de Tlaloc con pintura facial roja y barba, que es esta representación que tenemos aquí. Martin Jansen propone que esta montaña nevada con Tlaloc y esta otra montaña nevada con esta mujer podrían ser representaciones de la Malinche y Monte Tlaloc, dado que en la llanura que aparece en medio tenemos personajes con tocado de tule. Entonces, por su pintura facial y su tocado los relaciona con posibles personas nahuas. ¿Qué lámina es? ¿Perdón? ¿Qué lámina? Esta es la lámina
Híjole, te lo debo. Creo que tiene el número, por acá está la 14, mira. Se muestra. El viaje de Tres Pedernal y los sacerdotes termina con la fundación de un templo dedicado a Quetzalcóatl. Aquí tenemos el templo. En un día 7 lluvia, ¿no? De nuevo tenemos la mención, la relación de un evento importante con Tlaloc. Aquí el pedernal es el que está representando a Quetzalcóatl, además de que el templo está adornado con la serpiente emplumada, ¿no? En la página 17 la señora Tres Pedernal viaja a Amatlán para encontrarse de nuevo con los sacerdotes 1 lluvia y 7 lluvia, quienes sacrifican una codorniz. Aquí tenemos a la señora Tres Pedernal con los sacerdotes, quienes sacrifican una codorniz en un ritual. Inmediatamente bajo esta escena podemos observar de nuevo un ritual llevado a cabo en un lugar llamado Valle Blanco, Nudo de Hierbas, en el que Tres Pedernal y el sacerdote 10 lluvia participan de un nuevo sacrificio, esta vez de un perro. Aquí tenemos a la protagonista, Tres Pedernal, y al anciano sacerdote 10 lluvia con el sacrificio del perro. Y de nuevo aquí te encontramos la cabeza de la codorniz, ¿no? Posiblemente la misma codorniz que acá, u otro sacrificio diferente. En esta serie de rituales concluye con la visita de Tres Pedernal a Cuatro Venado, el personaje que tenemos dentro del agua, quien habita en el interior de un río y a quien la protagonista ofrece incienso y una olla con la efigie de Tlaloc. Es importante señalar que esta olla, así como está representada, es más del estilo mexica que una urna de estilo zapoteca, ¿no? Por lo que se ve mucho la relación que tuvieron la gente de la Mixteca, tanto alta como baja, con los nahuas. Al parecer, todos estos rituales sirvieron para el casamiento de Tres Pedernal con Cinco Flor. ¿Quiénes fundaron el templo de la serpiente emplumada? Está entre los señoríos de la Mixteca. El sacerdote 10 lluvia sería uno de los encargados de realizar los rituales de fundación de este nuevo templo. Aquí tenemos la fundación del templo, ¿no? Con el bastón cosmogónico, el bastón de Xipe, y ¿no? Están tocando el caracol, ofrendas, inciensos, juego de pelota, y en este templo está realizando de nuevo el anciano sacerdote rituales de codorniz y de pelota de hule. También es muy importante resaltar que la mayoría, el 90% de los rituales que realizan los sacerdotes ligados a Tlaloc están relacionados a codornices. Siguiendo nuestra línea cronológica, nos ubicamos en el 950 después de Cristo, año en el que el sacerdote 10 lluvia, junto con otros sacerdotes, reciben con ofrendas al señor 12 viento a su vuelta del cielo, después de haber recibido de los dioses la orden para fundar una nueva dinastía. Tenemos acá al señor 12 viento, que los dioses en el cielo, en el plano celestial, le ofrecen el templo con el que él tiene que bajar. Aquí vemos que está descendiendo con el templo en la espalda para fundar. ¿No se ve? No se ve, o sea, yo no veo nada. No se ve. ¿Ustedes lo ven? No lo ves. Bueno, tienen que confiar en mí. La hacemos más grandecita ahorita, para que lo vean. Pues sí, pero lo estás explicando y... Ay, ¿cómo se sale? No sé, Ahí está. perdón. Nosotros más o menos podemos ya encontrar. Y vamos a ponerle... Yo sé que esto es una maravilla. Hay que disfrutarlo. ¿No? Y queda por... ¿Cómo se dice? Traer al frente. Organizar. Aquí.
Ahí está. Y Bruno Díaz. Es que tiene demasiados elementos, demasiados. sí, principalmente esas son una sola escena en 2 páginas, entonces está muy grande esa. Sería esta, ¿no? Ahora sí. Y ahorita para continuar la acomodamos de nuevo. Entonces aquí está, ¿no? El personaje. Y se le da el templo. Aquí se ve más, ¿no? Están los dioses de nombre Lagarto. Aquí no aparece el nombre calendárico de 12 viento, pero es el mismo personaje que tenemos acá caminando, ¿no? Entonces aquí sí aparece su nombre. Entonces, estos dioses son los que le ordenan que baje del cielo con el templo. Aquí están los instrumentos también que son típicos en las representaciones mixtecas para la fundación de nuevos templos y linajes, que son las herramientas para hacer fuego. Son el tronco, se ven los orificios y tenemos el palo con el que hay que frotar para realizar el encendido del fuego. Baja en una cuerda de plumones junto con unos sacerdotes, va de nuevo cargando el templo en sus espaldas para fundarlo, y una vez que llega al lugar, a la montaña, a donde va a realizar la fundación, vemos que lo reciben varios sacerdotes, y uno de ellos es de nuevo el anciano Diez Lluvia. Las páginas en ¿De qué año es ese? Sí, aparecen varias fechas en esta página, y esta la pude registrar yo con las propuestas que hacen los autores en el 950 después de Cristo. Pero, sí, pero el año mínimo, ¿cuál es? Aquí está. Serían 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 conejo. Me parece que es 13 viento, ¿no? Sí, bueno, la pregunta pues, es por ver la similitud o paralelismo con las fechas náhuatl, ¿no? Sabemos que cada 52 años pues, se ritual, o también, por ejemplo, cuando hay la edificación de algún templo, pero en relación también dentro del esquema ese de 72 años o 52 también. Por eso el interés de ver qué indígena es lo que están marcando aquí. Sí, de este lado del códice aparecen otras fechas, pero por ser esta la fecha más cercana a estos eventos, es la que tomé como referencia, ¿no? Pero por ejemplo, de este lado, no aparece aquí en la diapositiva, pero tenemos otras 3 o 4 fechas más en esta lámina, que algunas sí pudieran corresponder y otras brincan demasiado en el tiempo, ¿no? Entonces, por eso digo que es demasiado tentativo, ¿no? Las fechas que se están trabajando aquí. Pero bueno, tratando de seguir las que están plasmadas, es la propuesta. Las páginas en las que ocurren estos eventos son la 19 y la 19b, en donde por segunda ocasión se representa una olla Tlaloc, esta vez con una tapa a modo del tocado de las representaciones mixtecas, ¿no? Tenemos de nuevo el gorrito con el moño, y colocado frente a la escalinata del templo recién fundado, ¿no? Aquí tenemos el bastón cosmogónico, que significa que está recién inaugurado. Ahí tenemos de nuevo la olla al estilo del centro de México. En la página 19b nuevamente nos encontramos con el sacerdote Diez Lluvia. Ahora tengo que regresar, o aquí mismo se puede. No, ¿verdad? Hay que salir. Sí, vamos a hacerla pequeñita. Ahí está, muy pequeñita, no importa, ya la vimos.
Y no puedo empezar desde ahí para no regresar. Vamos a verla en otra diapositiva. La diapositiva de... No se va al principio, ¿verdad? Este de aquí. No. Era la... más abajo, la 14. No sé si se va hasta el principio. Más adelante. Más todavía. Ahí estamos. Bueno, aquí tenemos, ¿no? La candada de 10 lluvia. Y ahora vamos a hablar de 10 lluvia, que aparece en esta... Y es que aparece cargadísima la imagen, ¿no? Entonces vamos a jalarlo y aquí está el sacerdote 10 lluvia. Quien se encuentre sentado en un trono. Y esto es algo muy raro, ¿no? Porque los tronos únicamente están ligados a gobernantes, personajes muy importantes. Sabemos que hay varios tipos de tronos, ya sea una piedra, una piedra con piel de jaguar, y también tenemos representaciones de tronos como tal, hechos posiblemente de madera. Y tenemos que el sacerdote 10 lluvia está sentado sobre esto, ¿no? Entonces, viendo que tiene un personaje de mucha importancia en este momento. 10 lluvia realiza ofrendas de codorniz nuevamente y bultos de papel con el símbolo del año invertido hacia abajo. Aquí tenemos los papeles, aquí están tres, vemos que son tres, ¿no? Pero aquí los vemos en grande. Y tiene el trapecio y el triángulo, pero están... Y realiza esta serie de al dios uno hierba para pedir por la fertilidad de los recién casados, 3 pedernal y 12 viento, que tras recibir el baño ritual, ya después pasan, ¿no?, a sus aposentos. Aquí vemos que están tapados con su cobijita, a consumar el matrimonio, ¿no? Bueno. Y tenía 1000 hijos, ¿no? Para el año 963, aquí está errada la fecha y movida. Para el año 963 después de Cristo sucedieron 2 eventos importantes que se cuentan en 2 partes distintas del códice. No tenemos el mismo año registrado en diferentes partes del códice con diferentes eventos. El primer evento se cuenta al inicio del códice como tal y cuenta el nacimiento de Ochoviento, águila de Pedernales, que es el personaje que tenemos aquí. Ochoviento, y su nombre personal dado su tocado, ¿no? Un águila con tocado de Pedernales. En la sección inicial, Ochoviento emerge de 3 lugares distintos. En la primera ocasión lo hace de las entrañas de la tierra sin ostentar mayores atavíos, que es la parte de aquí. Vemos que tenemos las fauces de la tierra y está nuestro personaje principal emergiendo, ¿no? Al parecer desnudo. Aquí tenemos un pedacito que se alcanza a ver de su máster. Después, sabemos, para empezar, que los gobernantes no son personas que nazcan como todos los humanos, ¿no? Sino tienen que tener un origen divino. Y entonces aquí vemos que este personaje no solamente tiene uno, sino a lo largo del códice va a tener 6 nacimientos divinos. Aquí tenemos registrados los primeros 3, naciendo de la tierra. Después, ya un poquito más ataviado, naciendo de un lugar llamado juego de pelota, bulto del muerto. Y después, para su tercer advenimiento, ya más ataviado, lo tenemos viniendo del lugar de donde vienen los grandes gobernantes, Apoala. Es interesante ver aquí que uno de los sacerdotes que le da el recibimiento en su segundo nacimiento es un personaje llamado Uno Lluvia. Y le entrega un chicoli o una camiseta que es
con la misma camiseta que aparece en su tercer advenimiento. Una lluvia y una caña entregan regalos y ofrendas a Ocho Viento. Cabe destacar que al parecer uno lluvia y uno caña conforman una pareja de ancestros fundadores del pueblo de Jaltepec, según se explica o se puede entender en la página 1 del Códice Vindobonensis, ¿no? Entonces vemos que este personaje también no es cualquier persona, ¿no? Sino también es un fundador de linajes. Posteriormente se observa a Ocho Viento emergiendo del ya mencionado Apuala, vistiendo el chicol integrado por una lluvia. Resulta interesante que en su cuarto nacimiento, al emerger del cerro de la lluvia, del lugar de la lluvia, nuestro personaje esté completamente ataviado con una vestimenta completa de águila, varios tipos de plantas y una nariguera sumamente elaborada, como si al salir de este lugar relacionado con Zabuy, Águila de Pedernales hubiera alcanzado la legitimación necesaria para convertirse en el gobernador de Suchitlán y crear su propia dinastía. Aquí tenemos ya su último nacimiento después de 6, y vemos que está saliendo de un lugar llamado el Cerro de la Lluvia. Y esta vez ya está sumamente ornamentado con todo su traje de águila, y además está ligado con el maguey. Ya sabemos también que el maguey está relacionado nuevamente a Tlaloc por los atavíos de la diosa del pulque, que también ostenta las anteojeras, la bigotera y los colmillos del mismo Tlaloc. Además, en este nacimiento lo acompaña un sacerdote que carga un bastón cosmológico y el bulto sagrado, elementos asociados a la fundación de ciudades. A este suceso ocurrieron varios personajes a efectuar una especie de ceremonia, personajes relacionados con Zabuy o Cotlaloc. El señor Cuatro Agua, Pie de Flecha, aquí lo tenemos. El señor Dos Lagartija, Lluvia, con la nariguera y los colmillos del dios, y el señor Dos Agua, Lluvia o Zabuy. El señor Dos Lagartija recibe su nombre debido a la bigotera que... El segundo evento importante en este mismo año, 963, es la... En esta guerra, los hombres de piedra luchan contra varios sitios de la Mixteca para establecer su hegemonía, y aunque son derrotados en la mayoría de las batallas, logran hacerse con el Yucuñu Dahuitla, bueno, el lugar de la lluvia, ¿no? Tras derrotar a su protectora, la señora Ocho Mono. Aquí vemos cómo están los personajes, los hombres de piedra, ¿no? Tienen sus escamaciones y sus colores de peña, y están sujetando del cabello a la señora Nueve Mono en símbolo de que está derrotada. Terminada la guerra contra los hombres de piedra, la guerra contra los hombres de piedra se menciona en dos partes diferentes del códice. En una tiene una longitud de 2 páginas, en otro apenas está mencionada, pero son contadas 2 veces esta misma historia, aunque se cuentan diferentes eventos de esta misma guerra. En la página 3 se realizó un ritual en el cual interviene la diosa Once Serpiente, que es la diosa del pulque. Aquí la tenemos decapitada, ¿no? Siguiendo el mito de la creación del pulque, que es con el derramamiento de la sangre de esta diosa sobre el suelo que nace la planta de la que se va a obtener este líquido. Y vemos que tiene su tocado de serpientes, muy típico de ella, y la anteojera. La bigotera en este caso no tiene los colmillos, pero a veces también es representada con ellos. Y el tlacuache, ¿no? Que también interviene en los mitos de creación del pulque. La diosa del pulque entre los mixtecos y que ostenta la máscara de Zabuy. Quizá este evento esté relacionado con el reordenamiento del cosmos, que se vio alterado por la gente de piedra, ya que en el Vindobonensis la sangre de Once Serpiente es
vertida a la tierra a modo de ofrenda para este fin. Esta guerra es nuevamente contada en la página 20, donde al final de la misma, el ya conocido sacerdote Dies Lluvia realiza una ceremonia en honor a los caídos, 3 mono y 4 casa, donde a los cuales les realiza cantos. Aquí tenemos a los personajes en sus cultos mortuorios, vemos que ya están siendo incinerados, y aquí está nuestro personaje Dies Lluvia, nuevamente representado como un anciano, cargando armas, ¿no? Se ve que es terminada recién la batalla, y está haciendo cánticos en honor a los caídos. En el 972 se lleva a cabo la guerra contra los hombres rayados del cielo, que son vencidos rápidamente. Este evento ni siquiera alcanza una página completa, ¿no? Se menciona nada más que se luchó contra ellos y se pasa a otra cosa. Al vencer a los venidos del cielo, el sacerdote Dies Lluvia nuevamente realiza ofrendas, pero esta vez no de codornices, sino de una mujer. Aquí tenemos, de hecho aquí en esta parte del códice ni siquiera se ve la batalla, únicamente se ve que vienen y se pasa al final. En otra parte del códice sí se ve un poco de batalla. Pero aquí tenemos a nuestro personaje ya conocidísimo, al lado de otro personaje realizando, aquí tenemos, ¿no?, cómo está agarrando el cabello a la mujer, lo sabemos por su color de piel, sabemos que en los códices este color de piel es muy relacionado a las mujeres, y está decapitada. En la página 4 se reúnen, posiblemente, varios gobernantes de la Mixteca para hablar sobre el reconocimiento al señor Cinco Flor, hombre de piedra, como gobernante de Yucuñú Dahui. Uno de estos gobernantes es el señor Dos Venado Lluvia, quien discute con el señor Dos Perro. Aquí lo tenemos y está. La interpretación que se ha dado de esta imagen es que tras la batalla contra los hombres de piedra, no todos los hombres de piedra son vencidos, como lo vimos en el que estaba sujetando la señora Ocho Mono, y algunos de ellos se quedan como gobernantes de esos lugares conquistados. Entonces se hacen reuniones de gobernantes de otros lados para ver si terminan por sacar a los hombres de piedra, o si son reconocidos como nuevos gobernantes de estos lugares tomados. $14 años después se observa a la señora Uno Muerte y al señor Cuatro Lagarto Águila Sangrienta, quienes Alfonso Caso identificó como los fundadores del señorío de Tilantongo, y que en esta escena reciben con ofrendas a 12 Viento, que aporta los elementos para la fundación de un nuevo templo dedicado a Quetzalcóatl, en el que aparece nuevamente el señor Cuatro Lagarto dirigiéndose al templo, pero esta vez ataviado como Chabuy, quizá en alusión a su cargo como sacerdote del templo. Aquí tenemos a los personajes mencionados, ¿no? Uno Muerte y Cuatro Lagarto. Aquí vemos que Cuatro Lagarto lleva el yelmo de su nombre personal. Están recibiendo a 12 Viento, que va de nuevo a fundar otro templo dedicado a Quetzalcóatl, ¿no? Aquí lo tenemos. Y aquí aparece otra vez Cuatro Lagarto, pero ya aparece ataviado de una forma diferente. Aquí aparece de nuevo su nombre personal al frente, pero ya no porta el yelmo de águila, sino ahora los atavíos de Tlaloc. Quizá, muy posiblemente, porque ahora, como encargado de rendir el culto a Quetzalcóatl, debe de portar los atavíos de sumo sacerdote. Vamos a ver, ahorita lo hemos visto un poco, pero vamos a ver que más adelante igual, posiblemente llevar la máscara de Tlaloc signifique un grado muy alto de sacerdocio para los mixtecos. En esta misma fecha, pero en la página 22, Dies Lluvia, vemos cómo Dies Lluvia está en todas partes, ¿no? Realiza una ceremonia con una codorniz y copal para recibir a otros 3 sacerdotes que al parecer llegan para introducir el culto Quetzalcóatl en Tilantongo. Tenemos a los sacerdotes, de nuevo se va cargando el templo y los elementos para hacer el fuego. Ya después tenemos el templo erigido, y aquí tenemos al sacerdote Dies Lluvia, de nuevo con su codorniz, haciendo ofrendas para recibir a los recién venidos.
También se observa al señor Cuatro Lagartija, que junto con el señor Ocho Casa parecen ser los padres de la dinastía gobernante de... Aquí tenemos, ¿no?, el señor Cuatro Lagartija y uno serpiente. Y después tenemos a su descendencia, y uno de ellos, que también es un gobernante, lo sabemos porque está sentado sobre la piedra, lleva nuevamente los atavíos y el gorrito de Tlaloc. Que en esta ocasión el gorro presenta dos colores, que eso es algo típico del gorro cónico de Hecatl, ¿no? Como de Quetzalcóatl, como estrella vespertina y estrella matutina. En la página 9, que nos sitúa en el año 998, se cuenta otra historia relacionada con una mujer ataviada como Chalchihuitlicue. Aquí le tenemos, esta señora no es Tres Pedernal, pero nuevamente está vestida como Chalchihuitlicue. Aquí no porta la nariguera, pero aquí sí ya la tiene, ¿no? La nariguera escalonada. Y aparte de estar vestida como Chalchihuitlicue, se relaciona con Zabuy por su nombre calendárico, que este es su nombre calendárico, y además su nombre personal, que no aparece en las dos primeras, pero que aquí lo tenemos. Llamada lluvia de turquesa, ¿no? O así interpretado este símbolo. ¿Quién parece estar ligada al nacimiento de los personajes? 9 lluvia, que está saliendo de una olla que se encuentra dentro del agua. 4 agua, que está saliendo de un lugar no identificado que sea. Y 3 caña. No está 3 caña, aquí está 3 caña. A este último lo entrega al sol, posiblemente para que éste le asignara su nombre personal. Siguiendo la línea cronológica que nos muestra nuestro códice, regresamos a la página 5, donde en 1008 tenemos otros 3 nacimientos de este 8 viento águila de Pedernales, ¿no? Ya habíamos visto que tuvo unos nacimientos algunos años atrás, y mucho tiempo después se vuelven a representar otros nacimientos. En el primero aparece emerger de un templo. Aquí tenemos la abertura y está saliendo del templo. En el segundo nacimiento, en el segundo de estos nacimientos, que correspondería al sexto en total, observamos que el personaje nace justo frente a una cabeza del Zabuy, la cual le habla. Tenemos un patio almenado, está emergiendo de ahí, y tenemos nuevamente a Tlaloc, que le está dando un discurso al gobernante. Algo interesante de esta representación es que en su tocado muestra 2 conos, ¿no? Algo totalmente atípico, no solamente en este códice, sino en general en las representaciones de Tlaloc en la Mixteca. El dios presenta un tocado poco usual. Este nacimiento es presenciado por 2 sacerdotes quienes hacen ofrendas y sacrificios. Enseguida se observa al mismo 8 viento siendo bañado por Zabuy, quien además lo toca con su rayo. Al parecer, todos estos eventos sirvieron de preludio al casamiento del gobernante con 10 venado para la fundación del señorío de Suchitlán. Sabemos que hay una serie de rituales que hay que seguir antes de tener matrimonio. No lo vimos anteriormente con el sacerdote 10 lluvia, que se hizo el baño ritual, y después vimos a los personajes en sus aposentos, ¿no? Aquí tenemos nuevamente a Tlaloc. Esta es la única vez en todo el códice que aparece Tlaloc como tal, como Dios, no como persona o como sacerdote, sino tal cual como Dios, y está bañando al gobernante. Y otra cosa interesante aquí es que Tlaloc de nuevo está relacionado con Quetzalcóatl por su gorrito cónico. Esto deja de manifiesto una vez más la estrecha relación que existió entre ambas deidades durante el posclásico en la Mixteca. Entre los años 1031 y 1037 encontramos a un personaje muy reconocido en la Mixteca, ¿no?, de cuales ya había presentado en alguna ocasión América en este seminario, que es el señor Cinco Lagarto. Su historia comienza con el matrimonio de sus padres, un oso pilote, falda de lluvia,
y 13 perro, águila de Venus, que son los personajes que tenemos sentados aquí. ¿No? Entonces, falda de lluvia. Bajo ellos observamos a 5 lagarto vestido como sacerdote, o sea, ya en una edad avanzada. Y ostenta una mandíbula descarnada mientras ofrece un puñado de lo que posiblemente se ha interpretado como tabaco a otros 3 sacerdotes. Aquí tenemos a nuestro personaje, 5 lagarto, con la pintura negra facial que es típica de los sacerdotes, su shikoli, y está haciendo un ritual frente a estos sacerdotes, quizá para como una prueba, ¿no? Me imagino yo, para subir de grado. Después, en la siguiente escena, la que está arriba, nuestro personaje realiza un ritual de autosacrificio al templo del cielo. Tenemos el templo del cielo con el bulto sagrado, los elementos para hacer fuego, y tenemos a 5 lagarto, de nuevo con su mandíbula, su pintura facial, y se está perforando el óvulo y está entregando la sangre al bulto sagrado. Finalmente vemos al sacerdote Flecha haciendo entrega de una vasija con pulque y 2 lancetas a 5 lagarto, quien ya porta los atavíos distintivos que le dan su nombre personal, la máscara de Tlaloc y el disco solar en la espalda. Tenemos a este personaje llamado Flecha, que es el mismo que tenemos acá, aunque aquí parece anciano y acá no, y hace entrega de las lancetas y una vasija de pulque a 5 lagarto, que ya después de haber hecho estos rituales, por fin tiene el grado de sacerdote de Quetzalcóatl y puede ostentar los atavíos de Tlaloc. Al siguiente año de obtener su nombre personal o grado, 5 lagarto Lluvia Sol contrae matrimonio con la señora 9 Águila Guirnalda de Cacao. Estas son 2 representaciones que tenemos en el mismo códice, pero en diferentes lados. Cuando se cuenta la historia de 8 Venado, es esta representación, y donde se cuentan todas las historias que hemos estado viendo, es esta representación, ¿no? Podemos ver que los modos fueron pintadas por artistas totalmente diferentes. Con ellos procrea uno de los más famosos, con 9 Águila Guirnalda de Cacao, procrea a uno de los más famosos guerreros de la Mixteca, el señor 12 Movimiento Jaguar Sangriento, ¿no? Que aquí aparece como su primer hijo y que va a ser muy importante en las conquistas que después va a ser 8 Venado. Para 1061, 5 lagarto se casa por segunda vez, ahora con 11 Agua Pájaro Azul, con quien procrea... no la tengo. Bueno, con quien procrea a 8 Venado, ¿no? El guerrero más famoso que tenemos en toda la Mixteca, quien nace en 1063. En 1075 nace 2 Lluvia, 20 Jaguares. Según 1076 muere 5 Movimiento, dejando el trono de Tilantongo a su hijo 2 Lluvia con tan solo 1 año de edad, por lo que 5 Lagarto, que era sumo sacerdote de la ciudad, comenzó una especie de regencia, en tanto que el pequeño 2 Lluvia crecía, aunque estos eventos no se registraron en el Nutal. Es importante tener conocimiento de ellos para seguir la historia de 5 Lagarto, 2 Lluvia y 8 Viento, quien vuelve a aparecer en nuestra historia más adelante. Entonces, este personaje 2 Lluvia, que es un niño, no puede ni caminar todavía, es el nuevo gobernante, y entonces el sacerdote 5 Lluvia que vamos a ver es el que se hace cargo toma el poder en lo que nuestro gobernante oficial tiene la edad necesaria para desempeñar sus funciones. En el año 1081, 8 Viento, que ahora ya aparece con mucha edad, ya anciano, después de haber nacido de tantos lugares y ser un gobernante muy poderoso, de que ya tenemos ya en sus últimos años de vida, y como gobernador de Suchitlán, se presenta dando un discurso a 2 Lluvia, que ahora tiene 6 años de edad. Y aquí tenemos a 2 Lluvia vestido como sacerdote, y los dos vemos que los dos están dialogando y él está en posición de acatamiento.
Quizá Águila de Pedernales, como tatarabuelo de joven Dos Lluvia, decide tomar el control de Tilantongo aprovechando el parentesco y la escasa edad del joven gobernante. En nuestro códice no se menciona qué pasa con Cinco Lagarto, sin embargo en el Vindobonensis se registra su muerte en 1082, un año después de la llegada de Ocho Viento, quizá asesinado por este al hacerse del poder. En 1088, cuando Dos Lluvia tenía 13 años, es confinado a una vida sacerdotal por Ocho Águila. Aquí tenemos cómo viene una serie después del discurso, viene una serie de guerreros y están sitiando o envolviendo a Dos Lluvia, que dado los templos en los que son representados, no templos sagrados, se cree o se ha interpretado que es confinado a vida sacerdotal para que no pueda ejercer como gobernante y sea absorbido su reino por Suchitlán. En 1097, Garra de Jaguar, que ya cuenta con 34 años, tras haber conquistado ya varios lugares a lo largo de la Mixteca, pasa por un lugar llamado Cerro de Tzapuy, o de Tlaloc, en donde al parecer se desarrolla un ritual en el que se emplea el bulto sagrado y le es colocada la nariguera, un símbolo de prestigio al valeroso guerrero. En este mismo año, Ocho Venado se entrona como nuevo gobernante de Tilantongo y recibe la visita de 112 señores que acuden a reconocerle como nuevo gobernante en tan importante ciudad. Aquí tenemos que pasa por este lugar, ¿no? Tlaloc, aquí está Ocho Venado, Garra de Jaguar. Se lleva a cabo el ritual y les colocada la nariguera, que es el primer gobernante mixteco que se le pone este símbolo de prestigio. Ya después vamos a tener otros gobernantes que también van a ostentar esta nariguera, que sobre todo es muy llamativa, ¿no? Muy grande, como símbolo de poder. Y aquí también. ¿Aquí? Es el ritual. Aquí tenemos a nuestro personaje, Ocho Venado, con un sacerdote que está haciendo, y está quemando incienso y está con una codorniz, y tenemos el bulto sagrado que muestra 3 espinas de sacrificio y parece una estela con plumones, pero que dan la forma de la bigotera de Tlaloc y sus colmillos. Después se cuenta la visita de los 112 señores, que es interminable. Después, en el anverso, regresando al otro lado del códice, ya no se registraron más personajes de relevancia histórica o cultural ligados a Tlaloc, en esta historia de Ocho Venado. Sin embargo, en el reverso, en el año 1125, o sea, le damos de nuevo la vuelta al códice, aparece un gobernante íntimamente relacionado con Zabuy. 13 Águila, Lluvia Tabaco, señor de Teozacualco. Aquí lo tenemos, ¿no? Tenemos sus padres, y vemos que ya este personaje, ya muchos años después de las aventuras de Ocho Venado, él también porta la misma nariguera que le fue colocada por primera vez a Ocho Venado, y a su vez su padre también la tuvo, ¿no? Entonces Ocho Venado deja como este legado de que si eres un gobernante que debe ser respetado, debes de tener esta nariguera. De este gobernante se registraron sus matrimonios y descendencia. En 1189 se llevó a cabo su primer matrimonio con la señora Ocho Caña, niña de Jade. No, tenemos Ocho Caña, niña de Jade. Posteriormente contrajo matrimonio con 13 Muerte, Quechquemetl de Jade, en el año de 1199. Aquí tenemos otro matrimonio. Y de nuevo, ¿no? Tenemos chalchihuites en su ropa y la nariguera de Chalchihuitlipe. Con su tercera esposa, la señora Díez Venado Quechquemetl de Jaguar, procreó a un hijo llamado Dos Flor Lluvia Resplandeciente, ¿no? Esta es su tercera esposa. Bueno, en este códice aparece como su tercera esposa, pero en otros registros esta sería su cuarta esposa en realidad. O sea, este códice omitió a una de ellas. Y tiene estos hijos, y uno de ellos es Lluvia Resplandeciente, que además de portarlo la máscara de Tlaloc, porta elementos que pudieron suponer que fue un sacerdote. Tiene las plantas y
el punzón para realizar el autosacrificio. La genealogía de los gobernantes de Teozacualcos ligados a Tlaloc termina con el registro del nieto de Lluvia de Tabaco, el señor Tres Conejo, lluvia que resplandece en el cielo. ¿Qué es el personaje que tenemos acá? ¿No? Tenemos el registro del cielo y Tlaloc con destellos. Resplandeciente, podrían ser rayos, ¿no? Pero se ha interpretado como resplandeciente. En la página 33, en una historia diferente, se presentan los gobernantes y dinastía de Saachila, ¿no? Tenemos bastantes historias en este lado. La historia comienza con 7 lluvias Xipe sobre el río de Quetzal. Que 7 lluvia era el nombre con el que los mixtecos llamaban a la deidad Nahua Xipe y que lo tenían como patrono de la ciudad de Saachila. Aquí tenemos a 7 lluvias, de nuevo Tlaloc, pero vemos que tiene puesta la piel de otra persona, ¿no? Que está con su mano sosteniendo el bastón de Xipe y aquí con la otra mano de la ropa de la piel, perdón, que tiene puesta encima. Además de los de papel. Más adelante en esta historia se representó el gobernante Saachila, el señor Onceagua Lluvia Pedernal, cuyo nombre zapoteco es Sisijuesa o Cosijuesa. Según señala Michel Audig, Onceagua emprendió una serie de conquistas y expansiones territoriales hacia 1370 en el istmo de Tehuantepec y fundó pueblos y primeros asentamientos como Huevea y Jalapa del Marqués. Aquí vemos cómo aparece primero con pintura facial normal, lleva su yelmo de nombre personal y la máscara de Tlaloc, pero después ya es representado con la pintura facial con la que se identifica a los zapotecos, a la gente de Saachila, que es esta línea de cuadretes a los laterales de la cara y una pintura facial entrecortada como tipo Tezcatlipoca. Y entonces para dejar que se vea su pintura facial, su nombre es colocado enfrente y ya no sobre la cara. Como pudimos observar, Tzabuy fue sumamente importante para los mixtecos en varios aspectos, como deidad protectora de grandes gobernantes, ¿no? Como en el caso de Águila de Pedernales, como insignia de un alto rango sacerdotal, como en el caso de Cinco Lagarto, y como patrono de lugares míticos. Así como deidad fuertemente relacionada con el dios solar, cuando está asociado a antropónimos, ¿no? Por ejemplo, este personaje que se llama Lluvia Sol, y también este mismo personaje, Cinco Lagarto, ¿no? Que es Lluvia Sol también. De igual forma, pudo constatarse que existían varios antropónimos a lo largo de toda la Mixteca. Hay muchos lugares que se llaman lluvia o que tienen la máscara de Tlaloc o cabezas de Tlaloc o incluso máscaras, ¿no? Se les ponen algunas los hilitos que son máscaras de Tlaloc. Y varios lugares que tienen templos dedicados para su veneración. También resulta interesante los grandes historias siempre aparezcan relacionados a Chalchihuitlicue, la consorte de Tlaloc. Si son grandes gobernantes, tienen los atavíos de Chalchihuitlicue o su nombre tiene alguna fecha lluvia, y la otra diosa que aparece en los códices, no aparecen muchos dioses en los códices como pudimos ver, Quetzalcóatl, Tlaloc y la diosa del pulque, y la diosa del pulque pues es una viva representación de Tlaloc. El dios aparece incluso como ofrendas de petición e inauguración de templos, en la forma de las ollas que vimos que encontramos 2 de ellas a lo largo del códice. Con todo esto es más que evidente la gran importancia que tuvo el dios nacido en Teotihuacán para la Mixteca, la tierra y el pueblo de la lluvia. Gracias. Ay,
A ver, ¿quién quiere empezar a hablar? Bueno, no prendemos la luz, pero igual queremos repetir. Comentarios. Yo tengo un te vamos a porque es una locura de imágenes y digamos el tratamiento que se da en los distintos estudios al códice mismo es como un trabajo que empezaste a hacer sobre el caso y en la muchas cosas que necesita un análisis más minucioso, más profundo y más para luego regresar a la imagen y todos sus complementos. Porque yo creo eso. Cuando examinas y ahorita te voy a revisar por la foto, hay distintos tipos de agua. Está el agua estas de rueditas así, está el agua con los contenedores, hay contenedores, Sí, hay agua azul, agua verde, cada y agua con amarilla, ¿no? No, amarilla no es tierra. Sí. Pero por ejemplo, algunas veces aparece, por ejemplo, para dar el nombre de Apuala, es verde y está estancadita, mientras Tlaloc que está bañando a Águila de Pedernales, está el agua muy corriente y aparte tiene las bolitas, ¿no? en las puntas, ¿no? Diciendo que no es cualquier tipo de agua, ¿no? Sino es un agua divina. Es maravilloso, hay una diversidad de representaciones de agua. O sea, hay más o menos un patrón que te puede identificar. Y yo creo que, por ejemplo, en las máscaras es clarísimo cuando es máscara de las últimas imágenes que pasaste, está hasta separado. Se ve separado, sí. Entonces, yo considero que pusiera que estuviera hecha, pues no sé, pero es distinto, así se ve que hay una separación total entre el rostro y los elementos que forman la máscara. Pero me llamó mucho la atención los distintos tipos de agua que están vinculados a la imagen. Y yo te quería preguntar cómo tan categóricamente puedes decir cuando se trata de la deidad y cuando no. Yo veo aquí imágenes que sí, muy naturalmente se ve que son sacerdotes, pero otras yo veo que tú dices, ese sí es el Dios cuando está bajando, que es de color negro, esa es otra cosa que te puede, digamos, dar mucha información, que no lo presenta así, no sé si bien lo tenga trabajado. Sí, por ejemplo, bueno, sí mencioné así muy poquito al inicio, que es la pintura corporal justamente. Cuando son personajes pueden tener varias pintura corporal, ya sea roja, negra. Esa es la diferencia. Y cuando se representa a Tlaloc o a Zabuy, como cuando está bañando a Águila de Pedernales, o cuando se le representa como nombre del lugar, casi siempre tiene la pintura facial negra en la parte frontal y a los laterales ocre. Sí, porque la imagen completa también tiene un perfil amarillo. Yo creo que tienes muchísimos elementos para hacer un nuevo bien. Ya con esto, digo, es para divertirte y desvelar con las noches de insomnio. Historia, me voy a la historia y a ver qué está pasando. Me interesa saber si tienes otras representaciones ahí que sea Shiva Tlaloc. No. O sea, nada más la única imagen, la única lámina que nos presentaste, que es ya donde está en el templo. Digamos, en la parte ya del postclásico, totalmente. Que no es la parte final del códice, pero sí es de las historias más
más completa. O No, tardía, más ¿verdad? tardías. Ajá. Más tardía. ¿Qué no se te antoja, Bruno? A ver. Pues seguirle con los otros códices. No, no, o sea, quédate en este. No, otro. No, o sea, también para ver, porque en muchos otros códices, como en el Villobonensis, en el Botley, se representan historias similares. Entonces, bueno, pero de hacer, la misma zona, ¿verdad? No te vas a ir a la triple. por ejemplo, también dice, no, sí, únicamente códices mixtecos, ¿no? Por ejemplo, la historia de Ocho Venado, pues, es la historia, ¿no? Entonces, ver si hay un tipo de variante iconográfica o estética. Me llamó mucho la atención cuando mencionas una batalla donde se ven ¿Los hombres de piedra? descendientes. Ah, ¿los del cielo? Descendientes, sí. Ah, Sí se ve que cuando está el cielo, su cuerpo está indicado como los sacrificados a las deidades solares, ¿no? ujú. Y se ve el sol precisamente en ese cielo, está el sol, y vemos tal vez son tres personajes. El del centro parece ser claridad solar y los de los lados vemos tal vez matutino y el otro vespertino. ¿No has hecho este tipo de asociaciones o estudios? Bueno, para comenzar, esta es una cronología ya estudiada desde caso, creo, ¿no? Ujú. Y lo que lo estás reportando es esa misma cronología. Hay algunas fechas que propone Caso, otras que propone Martin Jansen, otras que proponen otros autores y otras que se pasan por alto. Entonces, en base a las fechas que ellos dan, yo intenté sacar una correlación con otras fechas que ellos no describen, porque aparecen muchísimas fechas a lo largo del códice y no mencionan todas las fechas los autores, únicamente los que ellos proponen o piensan que son relevantes son las que transforman. Entonces, en base a lo que ellos dan, yo me di a la tarea de sacar otras tantas que no han sido registradas o transformadas. Sí. ¿Había para otro video? Pero bueno, sí. Bueno, una cosa, bueno, es un trabajo muy pesado, pero yo creo que es una gran aportación la tuya de ir acomodando los tiempos y las fechas para darles una linealidad, ¿sí? Entonces, ahí ya es una aportación, Gracias. porque estás viendo las historias con su temporalidad y bueno, eso se podría trabajar mucho más. Un poquito relacionado, ¿no?, con lo que dice Isidro. Hay imágenes de sucesos que mencionaste en donde está el Sol, está Venus, está incluso la nariguera, ¿sí? Que hace, bueno, que se remite a la Luna, pero hay varias imágenes en donde está mencionándose Venus. Sí, Venus aparece mucho. Mucho. ¿Y qué hay de las guerras venusinas? ¿Guerras De venusinas? las guerras venusinas. De las guerras venusinas. Porque ese bastón, ¿sí? Que tiene el bastón y la ruedita. El bastón rojo con la rueda. Sí, también se ha asociado a las guerras venusinas. Mm. Hay un texto que lo menciona así, porque ese bastón dice, bueno, es para fundar ciudades, para fundar templos o para fundar lugares. Entonces, hasta donde yo empecé a trabajar, vemos que yo no me quedé con Venus, ese bastón tiene que ver con las guerras venusinas. Hay un libro que lo maneja así. ¿No? Sí. No tengo ahorita el dato de quién es el libro, pero habla sobre eso, si quieres que lo menciono, porque esa pieza es clara para eso fundó ese templo, ¿sí? Y bueno, la última cosa, cuando mencionas lo del trono, ¿sí?
La forma que tiene el trono y la presentación que tiene el trono es muy parecida a los cipales que aparecen en el Borgia. Igual. Ujú, sí, La sí, forma, exactamente. y hasta donde, bueno, yo he revisado el Borgia, el trono es para deidades. ¿Es para deidades en el Borgia? Sí, en la mayoría de los casos Es para deidades y para, bueno, y sí, para gobernar. dioses, diosas, ¿no? Pero Sí, en las tres escenas, pues ahí se ve muy claro, ¿no? sí, están Ahí sentados. están los... Están sentados. Ahí están los Venus, ¿no? Ahí está el sol, está la El noche, sol. el símbolo de la noche, está Venus, todo eso Venus, está cielo, que es esta, con la forma, el del medio, la forma de ondita, y está el sol. No, este es movimiento. Dentro que es movimiento. Movimiento. Ajá. Porque, mira, es sumamente interesante. Dioses, decía, ¿no era de dioses bajando del cielo? ¿Eso? Cuando lo interpreta el mar. No, guerreros por las armas que Las portan. armas. Pero vienen bajando del cielo. Y como no tienen nombre Ajá. y todos son aparentemente iguales, se toma como guerreros. Sí, pero está bajando y ahí está Venus. No hay nada igual. ¿Vale? En esto no hay nada igual. No, bueno, por ejemplo, podrían distinguirse por el elemento que tienen enfrente, ¿no? Pero Y en su mano traen diferentes atributos cada uno. aquí es como una piedra, ¿no? Una vírgula y un líquido, que sea. De hecho, en el Borgia, ciertamente en el Borgia, el mismo Tlaloc que aparece sentado en ese mismo trono. Ajá, sí. Tienes razón. Bueno, tal vez porque ya tengo una predisposición. También cuando comencé a revisar los códices, pues me abrumó ver tanta información profesional, ¿no? O sea, y intentando cuadrar el asunto, encontré un punto de partida sumamente interesante que es un eje, ¿no? El eje cenital lateral, del cual me vamos a tener la oportunidad de platicar algún día también. En ese sentido, como tenemos dos fechas de posición del sol en su posición lateral y dos en su cenital, tenemos 2 y 2, son 4 en total. Ya viendo la correlación con el calendario, te das cuenta que coincide, ya revisando las ceremonias que reportan los cronistas, pues coincide con las deidades tanto solares como lunares. O sea, ese eje tiene una versatilidad, puede representar ahí tanto al sol como a la luna. Está el eje estructurando todo realmente. O sea, es el punto en el cual confluyen todas las deidades, es el punto de origen. Entonces, ahorita viendo esa representación del sol y el 4Lin también tiene relación con esto, precisamente la vemos en la piedra del sol, ¿no? El 4Lin, y ahí están también referidas estas deidades, ¿no? Tanto solares como lunares. Creo que ese punto de partida podría ser muy útil para sacar más información de este documento. Sí, y sobre todo porque como te digo, ese evento de la guerra contra los venidos del cielo, es esa imagen que les mostré, es todo lo que viene representado. Entonces, no es la diferencia de otras historias que son 4, 5, 6 páginas, incluso más. Por ejemplo, la 8 venado es todo el otro lado, ¿no? Ese evento únicamente es esa imagen que les mostré. Quizá otra en otra historia, pero es muy, muy pequeña. Incluso la guerra contra los hombres de piedra es todavía un poquito más larga que este otro evento. ¿Cómo cuántas historias se ven? ¿Cuántas historias son? Más o menos son la de la genealogía de Zacualco, la de Águila de Pedernales, y la es Pedernal, la mujer vestida como Chalchihuitlipe, Lagarto, la de 8 venado,
Son aproximadamente 6 o 7 historias, de los cuales en el anverso está la de 8 venado y todas las otras están en el otro lado. Bien. Bruno, me gustó mucho. Gracias, Jenny. Siento está muy bien. Tengo alguna pregunta. ¿Qué quiere decir acuala? Porque aquí lo presentas como un espacio de agua, incluso dices que el agua que simboliza o que alude, que evoca acuala es azul. Es como verdecita, verde, ¿no? con chihui. Ajá, sí. Pero por ejemplo, en la línea del Códice de Indonesia aparece el árbol de acuala y es un árbol que es una mujer también al mismo tiempo volteada, que la cabeza está hacia abajo como si fueran las raíces y las piernas las ramas, y de ahí está dando como un alumbramiento a un pueblo. Entonces, ¿qué quisiera poder y por qué alude? Decías que era el lugar de origen de los linajes, entonces, ¿por qué se representaría de diversas formas? De diversas formas, sí. La etimología no la recuerdo ahorita, pero aparece representado en estos códices lugar por el mechón de plumas de Quetzal por la mano. Y varios personajes gobernantes dícense venir de este lugar. Incluso en este mismo códice vimos que estos personajes están ahí y después 8 águila de Pedernales también nace de este lugar. Entonces es un lugar sí muy frecuentemente representado, pero el que tú mencionas en este códice no aparece. Y puede tener, por ejemplo, los elementos secundarios varían, ¿no? Por ejemplo, en esta casa los caracolitos y el pez, pero el que le da el nombre al lugar es las plumas de Quetzal siendo jaladas por la mano. Y siempre es dentro del agua, nunca es representado en tierra. ¿Sería algo más o menos como esto, Jenny? Ajá, algo así. Sí, pero está al revés totalmente, es en vertical. La representación del árbol de acuala es en vertical. O sea, sería la mujer, pero acá, ¿no? Hacia abajo. Hacia abajo, con la boca abierta, como mordiendo la tierra, y las piernas hacia arriba, pues para las ramas, pero al mismo tiempo están saliendo de ahí pequeños hombres. Pero sí sería interesante ver la etimología, a ver, ajá, y por qué estas diversas formas de representación y por en qué contextos, pero que es un lugar de orígenes. Sí, eso sí. Muy bien, lo he hecho. ¿En el Cali qué se le vino bonensis? Ajá, también no creo que la niña. ¿Esa que la niña es? ¿No te ¿cierto? Sí. Y otra cosa, bueno, cuando vemos una imagen, no creo que la niña era sobre que está cargando el templo. Sí, hay varias. Y después vemos la fundación. Me acordé de las maquetas que luego, bueno, que se escuchó como la representación de los templos en miniatura, que se han encontrado en algunos contextos. Por ejemplo, aquí pudiéramos interpretarlo simbólicamente y que está llevando la misión de fundar el templo, pero en realidad sí puede ser interpretado literalmente porque si ponemos estos contextos en contextos arqueológicos. En realidad, están cargados. En realidad están cargados. O sea, como algo a la vez simbólico y real, ¿no? Aquí está. esto es campo Sí, es sembrado. cierto. ¿Cuál? ¿Esto? Ese como petatillo. O es agua, no sé. Estos son cuevas, ¿No son cueva? por la forma que tienen como de galletita de la suerte. Pero Las galletitas chinas. en la lámina 28 del Borgia, en donde cuando está claro, fecundando a Chachimutlicuel, pero asociada con a Tlazolteotl, está esa petapilla. Es para sembrar, para el sembrar. Tierras de cultivo. Ajá. Y la representación es así. Es que, bueno, no sé si podemos lo que veo con respecto a lo del agua, ¿sí?
Hay mucha relación con Xochimilco en lo que en tu presentación, y a la forma de representar el agua me recuerda a la manera de la creación de Puebla. Sin embargo, aquí hay algunas diferencias. Como la lámina que decía, que estaba ahorita con Jenny, ahí es igual franjas, que parece agua en movimiento, pero no están con los caracolitos ni con toda la forma más tradicional, más usual, más tradicional del Mixtecapuebla, siendo que eso también pertenece a la tradición. Pues, pero con lo del agua tendrías para dar el pues aquí se ve, a lo largo de todo el códice se ve mucha presencia náhuatl, sobre todo en la historia de Ocho Venado. El mismo Ocho Venado es aliado, es entrevista con personajes nahuas y es aliado de personajes nahuas, ¿no? Que aparecen vestidos como nahuas y me recuerdo una obra que se llama Barba Blanca o Barba Roja, no me acuerdo. Y es un personaje barbado que es de origen náhuatl. Entonces sí hay muchos influencia náhuatl por lo menos en este códice. Incluso la imagen de Nuntal, de la pasta, en donde van los tres personajes en sus barquitas, presenten agua de conocimiento. Sí, pero eso no es la portada, esa ya es casi hasta el final. Cuando Ocho Venados va al fin del mundo, ¿no? Donde incluso se ve ahí un poste de los que sostienen el cielo, era ahí el agua es azul, exactamente, pero son las diferentes tonalidades, por ejemplo, en esta parte del códice casi no hay azul. En la historia que cuenta la vida de Ocho Venados sí hay mucho azul, de hecho hay mucho azul, pero aquí el predominante es el verde. De todo este lado del códice es el verde, el color que más. Sí, diferentes tonalidades, pero mucho verde. Esa montaña es maravillosa, los planos que están manejando. ¿Donde viene de toda la historia? No, sí. Es una maravilla. Es una maravilla. Es como de hacer la escena entre esta dimensión que está pasando. Bueno, es una maravilla. Gracias por mi opinión. Oye, Bruno, allí sí. Donde está el platillo en la parte de arriba. ¿Aquí? Del otro lado. No, donde está el casco de cultivo del lado izquierdo. Acá. Arriba, ese escudo. También está orilla adentro. El sol no, tiene pigmento muy oscuro. No se le distingue que tenga. Tiene una. No, pero sí es sol. No, de que si es sol, pero en medio, si tiene olín, no, parece que no, está muy oscuro, no. Sí. En una lámina que está antes de la Milo, yo ya no alcancé a distinguir cuál era. Es una montaña, pero también con blanco al centro, no está en el extremo izquierdo hasta abajo. Pero ya no sé si la nevada. No las nevadas, sino otra que me llamó mucho la atención. 1008, fue la siguiente. Fue la siguiente. Son más para atrás. Ahí está 1008. Y hay como cuatro de 1008. Una de 1008 trabajó. Vamos a ver. ¿Te acuerdas qué más había en la imagen? No, me llamó la atención esa en particular, esa imagen, pero ya no te quise interrumpir, pero ya no alcancé y qué número era exactamente la de. Sí, pero era el extremo así. Que tenía blanco. Inferior izquierdo estaba. ¿No será de aquí? No, semejante, pero sí, también con blanco, pero con el zigzag, una cosa así. Porque esa de las volcanes. De las montañas, ajá. ¿No fue la que amplió? El volcán. Ay, es que me encantó. Y el cultivo de magueyes. Que quisiera uno verlas más detenidamente cada una. ¿No? Bueno, voy a.
A ver, bueno. Pero con blanco, por ejemplo, en esta parte del código, mira, está Valle Blanco. Bruno. No, ese sí lo explicaste, pero a ver. Esa es la que ampliaste, supongo que es. Esa es la que amplié, pero no hay, No hay tiene en el blanco. extremo, no. Por ejemplo, en el otro lado, donde se cuenta la historia de Ocho Venado, hay partes que no están coloreadas, nada más está el delineado en negro, pero Podría ser de ese. este sí está, Esa. de este sí está todo, Ese también es de veras. todo pintado. Entonces, normalmente aquí cuando se deja blanco en el piso es el nombre del lugar, o nieve, quizás ceniza. Sí, por eso me llamó la atención esa imagen. Y esa también es rarísima. La de Sí, la de con los... ¿Qué? Con las... No, se acabó. Gracias. Ay, Voy a no. revisar. Se quedó. Bueno, la reviso de nuevo y si te digo. Pues ahí también. A ver, ahí es el sacerdote, tiene la máscara. Pero según la interpretación es Xipe versión mixteca. Por el bastón de Xipe, los papeles, los adornos de papel de Xipe, porque tiene puesta la piel, pues tiene puesta la piel de un... Aunque aquí otra vez aparece el vínculo, Tlaloc, y la codorniz. Oye, ¿es esa, la piel que trae puesta es de mujer? Quizá se haya marcado este color para marcar la diferencia, o posiblemente sí sea de mujer. No, porque los hombres los tenemos de todos colores, pero las mujeres siempre son amarillitas. Ah, como es en la vida real. Las mujeres siempre son color Simpson. Color sí, ¿Por qué? Otro error. Esta es más mazorca. No, es una locura. Y ahí está Yacamis. ¿Alguien más quiere añadir algo? Fíjate que se parece a No, algunos atrevidos, bueno, la Cachipehualistli, así lo reportan en los códices, en el Vaticano, por ejemplo, ¿no? Con la máscara de Tlaloc y la piel. Sí, vaya ese bastón. Algunos de los atavíes corresponden a esa ventana de Cachipehualistli. Okay. muchas gracias, Bruno, muchas gracias. Nos vas a obligar a llegando a la casa, ver el códice. Sí, hay muchísimas cosas que ver. Y, como digo, una cantidad, bueno, de verdad tienes para hacer una copia de programa. Deja Teotihuacán por un ratito. No, primero acabo la tesis de maestría. Acaba, Bruno, pero tienes, en los planos es un buen proyecto. Yo puedo estar muchísimo. Gracias, doctor. Chicos, pues muchas gracias. Gracias. Ya no tiene bolsita, Isa no tienes bolsita, Isa trabaja en agua. Trabaja en agua, ay. Tlaloc sigue en su camino hasta un lugar no identificado, posiblemente un volcán, ¿no? Tenemos que en la cima está saliendo lumbre, pero este nombre del volcán no está identificado en la Mixteca. En esta ocasión, cada personaje aparece dos veces, pero ataviados de maneras distintas, ¿no? En las primeras, pues, mientras aún están haciendo su recorrido, van mucho más ataviados, y ya cuando llegan al volcán, ya presentan principalmente el sacerdote Siete Lluvia, ya está con un atavío menos elaborado.
En esta misma fecha, 915 después de Cristo, aparece en la página 14, en la que se da inicio una nueva historia, que es la historia de Tres Pedernal Quechquemetl de Concha, que es esta mujer que tenemos aquí. Aquí está su nombre calendárico y recibe su nombre personal por su... Aquí está, ¿no? Que es Quechquemetl de Concha. ¿Quién lleva los atavíos característicos de la diosa náhuatl Chalchihuitlicue? Tenemos una nariguera escalonada y tenemos los chalchihuites en su falda. La consorte de Tlaloc, quien emprende un viaje en compañía de varios personajes relacionados con el dios. En este caso tenemos de nuevo el personaje 1 Lluvia y 7 Lluvia, aunque aquí tienen los nombres intercambiados, ¿no? El personaje que ostenta la máscara de Tlaloc a lo largo del códice siempre es 7 Lluvia, y aquí les cambiaron los nombres el pintor. También lo acompaña el anciano 10 Lluvia, quien acompañado de otros sacerdotes lleva ofrendas hacia un patio almenado, donde los señores 1 Lluvia y 7 Lluvia, que aparecen con los nombres intercalados, realizan una ceremonia. Aquí tenemos otro personaje. Aquí vemos que los sacerdotes salen cada quien de un lugar determinado, y este personaje 10 Lluvia también va a ser muy importante a lo largo de varias historias. También es importante que en el códice algunas fechas sí son, digamos, un tanto precisas en relación con otros documentos, no se pueden asegurar más o menos la época, pero hay muchas otras fechas que no cuadran. Entonces tenemos que hay personajes que se encontrarlas relación y hacer una sola historia de forma cronológica, ¿no? O sea, que las historias, muchas historias se intercalan, se relacionan, y él lo hace, en vez de contar historia por historia, contarlo todo de acuerdo al tiempo, ¿no? Cronológicamente. Y bueno, lo que quiero destacar en esta investigación es que Tlaloc, a pesar de que no es la pieza central o el personaje central de ninguna de las historias, está presente en todas las historias, y de entre los varios dioses que son representados en este códice, principalmente Quetzalcóatl o Ejecatl Quetzalcóatl, Tlaloc siempre está presente en diferentes términos, ¿no? Entonces eso es lo que quiero resaltar, la importancia que tiene Tlaloc en este códice y en general para la cosmovisión mixteca. Bruno, ¿cómo empezaste a trabajar esto? Por la clase con la doctora Sotelo, en una clase justamente de códices mesoamericanos. ¿Ya? Sí, pues. Tenemos que mover la cámara para ver las diapositivas. Podemos hacerlo, pero dale. Sí, no, yo no salgo, que salga la presentación. Bueno, pues comenzamos entonces. Yo os voy a hablar un poco de las características físicas del códice, antes de entrar ya propiamente a la investigación. El soporte es flexible, está formado por 16 tiras de piel, posiblemente de venado, unidas en los extremos con una extensión total de 11.41 metros, plegados a manera de biombo en 47 secciones de aproximadamente 24 por 3 centímetros de ancho por 18.4 centímetros de alto. En ninguno de los dos lados el códice fue pintado en todas las secciones. Tenemos que van algunas historias, de repente encontramos páginas totalmente en blanco y después continúan otras historias. En el anverso se pintaron 44 característicos de Tlaloc en la Mixteca. Y la pintura facial con la que normalmente se representa a Tlaloc es esta, negro con naranja. Aparecen también el señor Cinco Viento,
Zabuy, ¿no? Recibe su nombre personal dado los atavíos que tiene en la cara, ¿no? O Cinco Viento Tlaloc. Y la señora Nueve Lagarto como fundadores de Apuala, un lugar sumamente importante ya que es de donde surgieron los más importantes linajes que gobernaron la Mixteca. Apuala es un lugar mítico, es como una especie de Tamuanchan o de Tlalocan, de donde van a surgir los personajes más importantes de la Mixteca. Siempre se dice, o la mayoría de ellos, que salieron de este lugar, ¿no? Es como una especie de legitimación. En las siguientes páginas se continúa con esta historia, y nuevamente aparecen los sacerdotes 1 Lluvia y 7 Lluvia, que junto con otros 2 sacerdotes pasan por un lugar donde se encuentra, al parecer, un templo de Tlaloc, que lo tenemos acá. Aquí tenemos el camino por el que vienen los sacerdotes, cargando los instrumentos de fundación, de linajes, y tenemos una cabeza de Tlaloc sobre lo que se ha interpretado como una cuna. Y, bueno, pueden ser mil cosas, pero han dicho que es una cuna. Y tenemos ofrendas de hierbas. En este lugar, ok. ¿Quién dice que es una cuna? Sí. Martin Johnson. Ok, en el templo donde se aparece se llevan a cabo ofrendas de hierbas. Ambos personajes llegan junto con otros sacerdotes a realizar un ritual muy complejo en el templo de las piedras, que es este templo que tenemos por acá, que se encuentra en un lugar no identificado. Los personajes vuelven a aparecer al final de la página realizando un ritual en el año 915 después de Cristo. Aquí tenemos a los mismos personajes, llegan, realizan el ritual en este lugar y después aparecen haciendo otra especie de ritual. Terminado el ritual, los sacerdotes, que pueden salir varios trabajos. Bueno, en las historias que se plasmaron en ambos lados del Nutal aparecen varias deidades, ya sea como ellas mismas o formando antropónimos o topónimos. Sin embargo, hay una divinidad que además se presenta en fechas y nombres calendáricos. Ñuhutzapuy, conocido entre los mexicas como Tlaloc. Etimológicamente, los nombres en náhuatl y en mixteco son muy diferentes, ya que Tzapuy significa lluvia, tal cual, mientras que algunos investigadores han propuesto que Tlaloc proviene de Tlali, tierra, o Tlaloa, hacer brotar. Sin embargo, siempre ha sido más comúnmente asociado a lo acuático y especialmente a la lluvia. Posiblemente por estar asociado al 19º día del Mestli o del mes, Quiahuitl, lluvia, normalmente representado con las anteojeras, la bigotera y los colmillos de este personaje, ¿no? Que es el mismo símbolo de la cara de Tlaloc. A veces se representa muy esquemáticamente únicamente los rasgos más distintivos, anteojera, bigotera y colmillos, y a veces sí se representa todo el rostro, y hay veces incluso que se representa con todo el cuerpo, ¿no? Bueno. Contrariamente a lo que se pudiera pensar, la fecha más temprana en ambos lados del códice aparece casi al final del reverso, con los señores 1 Lluvia y 7 Lluvia, que son los personajes que tenemos aquí. 7 Lluvia y 1 Lluvia. Personajes que son muy importantes en la vida de gobernantes y fundación de linajes, como se verá más adelante. El señor 7 Lluvia, Tzapuy, muestra pintura corporal roja, ligado al oriente y al sol, mientras que el señor 1 Lluvia solo porta el tocado y pintura facial característicos de Tlaloc en la Mixteca, mientras que para Teotihuacán, Tlaloc en su tocado presenta mayoritariamente plumas verdes, el tocado de 3 borlas a veces. Para los mexicas es más común el símbolo del año. Para los mixtecos, este es el tocado clásico de Tlaloc, que es como una especie de gorrita con un moño encima, y este elemento que tiene arriba puede o no tenerlo, pero este gorrito
es muy características, mientras que en el reverso se pintaron 42. En el anverso se registraron algunos de los acontecimientos política y militarmente más relevantes de la vida del guerrero y gobernante Ocho Venado, Garra de Jaguar, uno de los personajes más importantes en la historia de cosmovisión mexica. Mientras que el tema principal del reverso es el origen de la dinastía del señorío de Tilantongo en la Mixteca Alta, lugar de origen de Ocho Venado, Garra de Jaguar. Muy probablemente el códice fue elaborado en la zona que actualmente conforma el estado de Oaxaca, y de acuerdo a los temas que trata cada lado, específicamente en el anverso, pudo haberse pintado en Tilantongo y el reverso en Teozacualco, porque los dos lados muestran características, muestran características artísticas, estilísticas muy diferentes, ¿no? Se nota que es el mismo estilo de la Mixteca, pero que fueron pintados por diferentes artistas y en diferentes tiempos. Los colores. En ambos lados del notal, los predominantes son los colores clásicos mesoamericanos, ¿no? El rojo, el amarillo, el azul, el café, el ocre y el negro. Lugar de origen, ya se los mencioné. Breve historia del códice. Bueno, posiblemente la historia de este códice comenzó en Tilantongo a principios del siglo XIV, cuando quizá fue pintado el primero de los lados. Después se tiene noticia de él en la época moderna, en 1854, que se encontraba en la biblioteca del monasterio de San Marcos, en Florencia, Italia. Posteriormente, para el 59, es adquirido por un coleccionista inglés. Después, para el 76, pasa al Museo Británico como donación. Y el códice recibe este nombre por Celia Nuttall, que fue una de las primeras investigadoras que se adentró a ver el contenido del texto. Algunos de los principales estudios que se tienen sobre este códice no son muchos. En el 77, Alfonso Caso; en el 87, Nancy Troy; en el 92, Ferdinand Anders, Martin Jansen; después en el 94, John Paul; en el 2006 y 2008, Manuel Hermann. No ha sido muy estudiado este códice y tiene bastante información que